Crece el debate entre el gobierno de Ecuador y los medios de comunicación por las medidas restrictivas a la libertad de expresión y de prensa. Esto sí es un secuestro. Esto sí es un secuestro de la justicia por parte de las Fuerzas Armadas. No por ellas, sino ordenadas por quien ustedes ya saben. A la multa de $40 millones impuesta al diario El Universo y la pena de cárcel contra sus directivos. Señor, yo aquí no estoy por la plata, no estoy por comodidad personal. Estoy, creo, dejando uno de los mayores legados para nuestra familia. Se suma el debate por la controvertida ley de comunicación. Los congresistas opositores al gobierno de Rafael Correa hicieron un llamado de atención sobre el contenido de la norma que hace trámite en la Asamblea Nacional de Ecuador. Intenta incidir e influir sobre los contenidos informativos de los medios. Crea un consejo de comunicación absolutamente controlado por el Ejecutivo. Hoy en la noche, debate desde Ecuador sobre la ley de comunicación con el diputado opositor César Montúfar, el oficialista Paco Velasco y desde Ciudad de Guatemala, Gonzalo Marroquín, presidente de la Sociedad Interamericana de Prensa. Comienza la noche bajo la dirección de Claudia Gurizati. La noche, bajo la dirección de Claudia Gurizati, enciende las luces para que usted vea el punto clave de la noticia. Soy Jason Calderón, bienvenidos. La noticia: aumenta la tensión en Ecuador entre los medios de comunicación y el gobierno de Rafael Correa. A la sanción impuesta por la justicia del país suramericano al diario El Universo por $40 millones y la pena de cárcel impuesta a sus directivos y al exeditor de opinión del rotativo, se suma la controversia por la ley de comunicación que continúa su trámite en la Asamblea Nacional de Ecuador. Según los opositores al gobierno ecuatoriano, la medida contempla restricciones a los mensajes a través de Internet que circulan en foros de comentarios y redes sociales, así como la creación de un organismo regulatorio que tendría funciones de censura previa a los contenidos que vayan a emitir los medios de comunicación. Cruza líneas que antes no se habían cruzado. Intenta regular la Internet. Intenta incidir e influir sobre los contenidos informativos de los medios. Que ahora este borrador de informe complementario tiene más amenazas que el propio informe. La noticia: el presidente de Ecuador, Rafael Correa, respaldó al juez que falló en contra del diario El Universo, imponiéndole una sanción de $40 millones y sentenciando a 3 años de cárcel a los directivos del periódico, Carlos, César y Nicolás Pérez, y al exeditor de opinión, Emilio Palacio. Correa criticó las palabras del presidente de la Sociedad Interamericana de Prensa, Gustavo Marroquín, quien rechazó la decisión judicial contra el rotativo ecuatoriano. En un país donde no hay libertad de expresión, viene a decir que aquí se está deteriorando la libertad de expresión, que tiene que reaccionar la gente, que la ley atenta contra la Constitución. Un extranjero dice eso en un país donde no hay libertad de expresión. El punto clave: en el referendo constitucional del pasado 7 de mayo fueron aprobadas las 2 preguntas relacionadas con los medios de comunicación en Ecuador. Son la pregunta 3, que impide que los propietarios y directivos de los medios tengan inversiones o relaciones con entidades del sector financiero. Y el otro enunciado, la pregunta 9, que aprobó la creación de un consejo de regulación para intervenir a los medios en caso de publicar mensajes violentos, explícitamente sexuales o discriminatorios. Ambos aspectos generaron inquietudes entre los representantes de la prensa, que a través del programa La Noche advirtieron sobre los posibles riesgos que estas medidas traerían en contra de la libertad de expresión en el país suramericano. Hay 2 preguntas que afectan necesariamente a los medios de comunicación, por un lado, pero también al ejercicio periodístico. En una de aquellas se insiste en la aprobación de una ley de comunicación y la constitución de un organismo regulador de contenidos, un consejo de regulación que vaya a regular contenidos de medios audiovisuales y medios impresos. Esto evidentemente va a conducir a la autocensura o a la censura previa. La amenaza puede derivar en una autocensura, como se ha señalado, en un amedrentamiento. ¿Qué pasará si diré tal o cual cosa? Y la clave es el principio. Más allá de que compartamos o no compartamos las opiniones son libres en democracia.
El punto clave, la tensión entre los medios y el gobierno ecuatoriano aumenta en momentos en que ha sido revelado el escándalo por las interceptaciones ilegales del diario británico News of the World. El primer ministro británico, David Cameron, se mostró de acuerdo con crear un organismo que advierta las irregularidades de la prensa. Para el columnista argentino Andrés Oppenheimer, esta situación puede llevar a que los gobiernos de América Latina sigan el ejemplo y justifiquen la creación de unidades regulatorias de contenidos. Me temo que la alternativa, crear comisiones especiales reguladoras de la prensa, puede o no funcionar en Inglaterra y en otros países con largas tradiciones democráticas, pero casi seguramente será utilizada en muchos otros en el resto del mundo para justificar mayores controles a la prensa. Sería un precedente peligroso que produciría mucho daño. Saludamos en Quito al diputado César Montúfar, él es diputado opositor en Ecuador. Diputado, bienvenido al programa La Noche. Muy buenas noches. Gracias, diputado. También nos acompaña desde Ciudad de Guatemala Gonzalo Marroquín. Él es presidente de la Sociedad Interamericana de Prensa, SIP, y además presidente del diario Siglo XXI de Guatemala. Señor Marroquín, bienvenido al programa. Buenas noches, Jason. Muchas gracias por la invitación. También tenemos desde la capital ecuatoriana a Paco Velasco, diputado oficialista de Ecuador. Diputado Velasco, bienvenido al programa. Hola, buenas noches. Buenas noches. Quiero comenzar preguntándole al diputado César Montúfar, ¿por qué cree usted que esta ley de comunicaciones esté causando tanta polémica? Si habría un referendo que estaría respaldando el hecho de que los ecuatorianos quieran que efectivamente se regulen los contenidos de la prensa. Bueno, en realidad lo que existe primeramente es un mandato en la disposición transitoria primera de la Constitución que manda a elaborar y aprobar una ley de comunicación. El resultado del referéndum es un resultado que sencillamente ratifica ese primer mandato constitucional. Yo creo que hay tanta polémica y tanta controversia alrededor de esta ley porque evidentemente hay un pueblo que se resiste a que le quieran conculcar el derecho humano más importante, que es el derecho a pensar y expresarse libremente. Creo que los ecuatorianos somos personas libérrimas que no aceptaremos de ninguna manera que se